¿Cómo es el balance de mitad de año de Franco Colapinto? Te lo explico con telemetría y otros datos. ¿Se acuerdan cuando dije que me tomaría vacaciones de la Fórmula 1? Pues mentí. Haremos un repaso en cómo está siendo la mejor temporada de nuestro representante argentino en la máxima categoría. Cabe aclarar que los resultados en el automovilismo van cargados de una enorme cuota de subjetividad y antes de ser objetivo, deberemos analizar los datos cuantitativos y cualitativos recopilados durante estas 11 carreras del Campeonato 2026, sacar conclusiones y mirar hacia el futuro del resto de la temporada. Pero no como una verdad que ocurrirá, sino de un posible escenario de lo que vivirá Alpine con la repentina aparición de Aston Martin y Audi como rivales directos en pista. Aclarado esto, comencemos. El A526 ha representado una mejora considerable comparado con su predecesor del año pasado, el cual tenía un extremo desequilibrio en su balance, como vemos en esta comparación en Mónaco entre el auto del 2025 y el 2026 a la hora de la salida de curva. Este problema del año pasado se ve que se mantiene en la filosofía de trabajo que aparentemente se ha usado por David Sánchez, quien está a cargo de la dirección técnica en el diseño de los Fórmula 1 de Alpine. Esta filosofía se ve expresada en el diseño del coche porque este año Franco vuelve a quejarse de problemas de balance entre trompa y cola. Si bien el A526 es mucho más manejable a diferencia que el auto del año pasado y se ven las correcciones de volantes como vemos en esta onboard de Imola 2025, el actual Alpine tiene problemas en las entradas en curva presentando subviraje en curvas de media y baja velocidad. Esto es debido a diversos factores en el diseño de la fábrica Nextone y que sus posibles causas las tomaremos de palabras de un reconocido argentino, ex ingeniero de Williams, Ferrari y Lotus en Fórmula 1, Enrique Scalabroni. En declaraciones hace poco hablando sobre este asunto ante el periodismo especializado en automovilismo, donde Scalabroni remarcó que lo que posiblemente ocurre en el A526 puede ser una geometría de suspensión incorrecta que incluye ángulos, centros de rolido o inclinación de brazos de suspensión incorrectos. Para tener el chasis controlado en una curva media a la hora del rolido, se necesita en esa curva mucha carga aerodinámica. El segundo problema podría ser una aerodinámica no bien desarrollada en trompa, posiblemente no funcione correctamente el DRS delantero en la corrección del flap. El tercer problema podría ser que el auto no genera carga aerodinámica suficiente. Y la cuarta hipótesis sería la falta de rigidez del sistema, dándose una variación dinámica de la convergencia. Estas son las posibles hipótesis en palabras de Enrique Scalabroni, hace unos días en el medio Clasificando. Y al público que no tenga idea de qué es la variación dinámica de la convergencia, le explicaremos en idioma de Google para no marearlos. Ocurre cuando los ángulos de ruedas, más conocidos como TOE, cambian de forma involuntaria por el movimiento vertical de la suspensión, más conocido como bump steer, al balanceo del chasis en curvas, llamado roll steer, o también por la elasticidad de los componentes bajo carga aerodinámica, alterando el comportamiento del auto en el ingreso, tránsito y salida de la curva. Ahora escucharemos a un ingeniero hablando cómo afectan al pilotaje los brazos de la suspensión alterados que causan el subviraje. And what it causes. Let's start off with what roll steer is. So the clue is in the title to a certain extent. As a vehicle is cornering, obviously the body tends to roll towards the outside of the corner. Now, in beam axle vehicles, that can lead to axle steer. And the reason it leads to axle steer is down to the kinematics of the linkage that are holding the axles in place. What's the relationship between roll steer and understeer or oversteer, and which one are you more likely to get? The reason that roll steer happens is because of the angles of the longitudinal arms that are holding the axle in place longitudinally, stopping it moving forwards and backwards. So as the vehicle rolls, the arm on the outside gets pushed up and the arm on the inside drops down. So the wheel on the outside of the turn goes into bump, the wheel on the inside goes into rebound. Now, the action of the arms, one going up and one going down, pushes one side of the axle forwards and the other side of the axle back. So you end up with axle steer. Teniendo en cuenta que el A526 usa una geometría pull rod en su suspensión delantera, la pregunta correcta es, ¿cómo afecta lo anteriormente explicado por el ingeniero en un auto de fórmula? Y ahora escucharemos a otro ingeniero hablando de subviraje en suspensiones pull rod. Here, this is the same suspension geometry as earlier. This is the ideal center. In the first case, I'm taking tie rod is not aligned with the ideal center and it is below the ideal center. The horizontal distance by which
the tie rod joint is displaced is x. Now, when tire hits a bump, the tie rod will try to cover more horizontal distance for same vertical displacement, as the tie rod is not rotating about the common instantaneous center. This will lead this point to shift inwards more as compared to the outer points of upper and lower wishbone. This is what happens when tire encounters a bump, and this is called bump steer. The same happens when vehicle roll. Suppose this is the top view of front geometry of vehicle. Now, as the vehicle takes a right turn, there is the rolling of vehicle, and this will cause weight transfer towards left direction. This effect will cause jounce in the left tire, which is same as having a bump on tire or decompression of suspension strut. So this jounce will create the same effect like this and will pull the tire rod inward, which will steer the tire towards left direction. The case is opposite with the right tire. At the time of roll, the weight transfer is taking towards left direction, so there will be the rebound on the right tire, that is, the linkages will move down and there will be the expansion of strut. So this is the opposite effect of the jounce case, and it will push the tire rod outward and will steer the tire in left direction. So as the car was turning right, but due to roll steer, the tires have some tendency to steer towards left direction, which will effectively reduce the steering angle and will cause understeer. Dejando de lado posibles hipótesis de problemas técnicos de diseño, el cual se manifiesta en curvas, vamos al lado bueno. Si bien Mercedes por lógicas razones no le dará a sus usuarios como McLaren, Alpine y Williams la receta para sacarle provecho a sus motores Mercedes, el equipo de Colapinto le dio la tecla en la gestión de la batería, y esto se ve en circuitos de rectas largas o que sus trazados sean extensos, dado que son escenarios favorables en los papeles y que sus pilotos e ingenieros de pista con las estrategias deberán estar atentos para ejecutar en la realidad este escenario favorable. Ante esto, Franco ha demostrado estar a la cabeza de Alpine en circuitos donde predominan las rectas y, como marcamos siempre por telemetría, tiene mayor velocidad punta que Gasly, y eso es porque supo gestionar mejor que su compañero el uso de la batería. Esto es favorable para el argentino en esta puntual época reglamentaria y la cual deberá sacarle provecho en demostrar lo que tiene como piloto. Aún así, en la época de efectos suelo, Franco también demostró potencial. Aclaramos esto porque se puede malinterpretar que Franco puede ser potencial top 10 solo por saber gestionar la batería, cuando no es así. En términos de pilotaje, como hemos analizado en las telemetrías, en circuitos revirados, la experiencia del francés lo pasa por encima del argentino, que todavía peca de rookie en las entradas en curva, pero que llamativamente, y como hemos visto y volveremos a ver aquí, fue corrigiendo esos errores en lo que va del año. Por otro lado, y como hemos mostrado en sus posibles causas, circuitos de estas características donde se presentan curvas de media y baja velocidad como los que vemos aquí en pantalla, tienen características no favorables para la morfología del A526, y al mismo tiempo, trazados donde no haya muchos sectores para gestionar la batería como Hungría, son escenarios temidos por el equipo francés con base en Inglaterra. Luego en carrera, el equipo de ingenieros de pista ha mejorado con respecto al año pasado en el uso de las estrategias, pero todavía sigue pecando de errores de procedimientos como el de Australia. En otras carreras, se ha visto floja lectura del mapa de funcionamiento del auto para posteriormente hacer el setup, paradas en pits muy lentas, entre otro conjunto de cosas. Algo que se debería corregir para que este problema del equipo de pista no se traspapele con los problemas del equipo de fábrica. Por otro lado, los ingenieros que configuran los autos para el setup no son los principales culpables porque setean en base a lo que le marcan las telemetrías, acoplado a las sensaciones que da el piloto y el warm-up que se va a definir en base a toda esta data recopilada. Aquí es el punto clave donde se definen los reglajes para el auto de un solo piloto, porque de este seteo va variando acorde del estilo de pilotaje. Gasly y Colapinto tienen dos estilos de manejo diferentes, y cada uno querrá poner un setup en su respectivo auto como más le sienta cómodo. Luego se verá cómo se comporta el reglaje elegido con las falencias de diseño de fábrica y que alcanzan a los dos autos por igual, y que para ir corrigiendo tendencias se van desarrollando actualizaciones en la fábrica en Enstone, y que por decisión del equipo optan por probar una actualización dependiendo del contexto. Estas mejoras entre comillas se van colocando progresivamente en uno de los dos autos para ir probando cosas, y cabe remarcar esto que no es por favoritismo a un solo piloto, sino por el contexto de uno de los dos pilotos en determinado gran premio que cuenta con características de trazado para presentar el nuevo paquete,
No es lo mismo pelear por puntos seguido y meter una actualización que te juegue en contra de tu carrera o venir anclado a la cola del pelotón seguido y que el equipo aproveche tu situación para implementar las actualizaciones para la carrera siguiente. Aclarado de manera necesaria este mar de subjetividades, vamos a la telemetría de las 11 carreras y por cada una de ellas daremos asteriscos de pilotos de punta que abandonaron y luego les explicaremos el porqué. En Australia, Franco largaba 16º y Gasly 14º. 1-0 a favor del francés. En carrera Franco termina 14º a 2 vueltas y Gasly 10º a una sola vuelta. 1-0 a favor de Gasly en carrera. Franco estuvo mal en quali, una tendencia que se vio en todas estas 11 carreras que le costó mucho más los sábados de clasificación, y en carrera en Australia tuvo una pérdida de potencia. El auto se sentía mejor en ritmo de carrera y aún así Franco aguanta ataques con neumáticos de 40 vueltas, mostrando una buena gestión de los neumáticos. Comparando las vueltas rápidas de ambos pilotos, cabe aclarar que Franco marcó esta vuelta con aire limpio y estaba con neumáticos blandos frescos con mayor agarre que los duros usados de Gasly, y el cual venía tratando de escapar de Ocon y donde gastó mucho la goma en esa batalla que duró muchas vueltas. También tenía aire limpio, dado que el auto de delante suyo estaba a unos 16 segundos. Aclarado esto, vamos a los datos. Vemos en el Delta una superioridad de Colapinto sobre Gasly. Hay 4 puntos claves donde el argentino se escapa entre las curvas 1 y 2, en la 3, entre la 8 y la 9 y en la 13. En las curvas 1 y 2 se ve que Franco frena y acelera mucho antes que Gasly. En la 3, Gasly suelta más suave el acelerador. En cambio Franco es más brusco en su levantada, pero progresivo con el freno a diferencia que Gasly, que es más duro con el pedal. Aún así, Franco sale con ventaja al salir mejor pisado por tener más revoluciones en el motor por cambiar de cambios más tarde que Gasly. En el tramo rápido entre la 8 y la 9, Franco agranda su ventaja en el tiempo del Delta, dado que aquí el argentino vuelve a estirar la marcha y al tener más revoluciones, le permite acelerar mucho antes que el francés en la 6 y justamente ganar tiempo valioso al inicio de este sector largo, sumado que antes de la 9, Gasly mantiene una pisada muy larga en el freno. El último punto es en la curva 13. Acá Franco mete sus marchas mucho antes y le permite acelerar antes de tiempo que el francés. También sus puntos de frenado son tempranos y se ve claramente que en el Delta y la telemetría Franco se escapa. En China, Franco largaba 12 y Gasly 7. 0-2 en clasificación a favor del francés. En carrera Franco termina 10º sumando un punto y también termina doblado a una vuelta. Gasly termina 6º a casi un minuto del puntero y esto gracias a los abandonos de Norris, Piastri y Verstappen. 2-0 a favor de Gasly en carrera. Por el lado de Franco en carrera, excelente masterclass de defensa del argentino. Muy buen ritmo de carrera para el mismo y supo capitalizar muy bien la gestión de la batería porque es un circuito favorable para Alpine. También hay que remarcar que el safety car le destruyó la estrategia al argentino porque cuando salió con neumáticos frescos, salió al safety car. Ahora vamos con la telemetría. En el Delta vemos una clara superioridad de Gasly frente a Colapinto, donde el argentino solo logra un pequeño pico por arriba del francés que fue antes de la curva 6. Aquí vemos que Franco pisa menos el freno y también está con un motor mucho más revolucionado que el de Gasly, dado que el argentino cambia de marchas antes que el francés. Después vemos un pico en el Delta en la curva 14 a favor de Gasly. Aquí vemos que el piloto francés estira la marcha a diferencia que Franco, que la baja mucho antes. Gasly está con más revoluciones y esto incrementa su diferencia en el Delta y la telemetría. Pero de esa curva vemos como Franco rápidamente recupera en el Delta y la telemetría, dado que mete los cambios más temprano y las revoluciones del motor le permiten acelerar más rápido que Gasly. A su vez, vemos que la pisada del freno del francés es mucho más fuerte a diferencia que el argentino, el cual frena mucho después y suelta primero el freno, dándole más velocidad en esa entrada en curva. En Japón, Franco largaba 15 y Gasly 7, 0-3 a favor del francés en clasificación. En carrera, Franco termina 16º y Gasly 7º, 3-0 a favor de Gasly en carrera. Ambos pilotos no son doblados. Por el lado de Franco en carrera, tuvo problemas con el turbo. Otra vez el safety car también le arruina la estrategia y Franco vuelve a aguantar muy bien con neumáticos gastados por un largo stint. Al mismo tiempo sabe mantener buen ritmo, pero se queda atascado detrás de los Williams. Yendo al análisis entre ambos pilotos, es notoria la superioridad del francés con un primer sector de Franco por arriba que vemos que el piloto argentino está con mayor velocidad punta en recta, y el cual probablemente estaba con el modo overtake. Después vemos dos picos en el Delta provenientes de la curva 11, donde Franco tiene más revoluciones en el motor por atrasar la marcha, y en la curva 16, donde acelera antes que Gasly. Pero también vemos que al acelerar mucho antes en esta Mini S, donde solo hay que pisar el pedal para darle un mínimo de potencia para llegar justamente a la 17, Franco entra pasado de velocidad y por ende pisa el freno, cuando lo normal es lo que hace Gasly de esperar un par de metros más para acelerar. Luego de la 17 vemos como el francés acelera progresivamente. Franco entra a la 16 a
acelerando antes de tiempo y al entrar pasado de velocidad de cara a la 17, como vemos acá en pantalla, en consecuencia pisa el freno. Luego en la 17 pisa apenas el acelerador, no sube más la presión sino que la mantiene, porque está traccionando el auto para meter el auto en la curva por entrar un poco pasado. No le da el margen correcto para dar pie al acelerador, dado que en esta situación al hacerlo puede hacer patinar el auto. Así que vemos que el argentino es cauto en la presión al pedal. Después sí mete el acelerador a pleno y justamente por este error es donde más tiempo pierde en el delta de esta vuelta. En Miami, Franco largaba octavo y Gasly noveno. 1-3, ganando la pulseada Gasly en clasificación. En carrera Franco termina séptimo y Gasly se retira. Esta vez la pulseada en carrera la sigue ganando Gasly, pero con un 1-3. Franco no es doblado y antes del retiro de su compañero, Gasly contaba con actualizaciones en su alerón trasero. Por el lado de Franco, tuvo problemas con el turbocompresor en la largada. También al mismo tiempo, tuvo otro stint muy largo y con muy buen ritmo de carrera. Esto también se traduce que el argentino tiene una excelente gestión de la goma. En la telemetría y el delta, vemos una superioridad del argentino sobre los pilotos de Haas, donde rescatamos el sector posterior a la curva 3, donde se ve con claridad que Franco se escapa a la salida de este curvón donde el argentino sale mejor pisado. Luego a la entrada de la curva 11, Franco vuelve a escaparse, ingresa con mayor velocidad que los Haas por estirar la frenada y al mismo tiempo Franco entra con un motor más revolucionado y al bajar de marchas es más progresivo a diferencia que Wehrmann, dado que Ocon entre los tres pilotos es un poco más suave al bajar las marchas, pero el francés desacelera y frena antes que el argentino. Otro dato curioso es que Franco ganó en todos los sectores revirados del trazado, mientras que Wehrmann fue el piloto más rápido de Haas, mostrando más velocidad entre los tres en las dos zonas de alta velocidad. En Canadá, Franco largaba décimo y Gasly 14, esta vez 2-3 en la pulseada de clasificación con Franco abajo todavía. Luego Colapinto termina sexto y Gasly octavo. También la pulseada va subiendo Franco en un 2-3. Ambos autos fueron doblados a una vuelta. También cabe remarcar que de los pilotos de la punta abandonaron Russell y Norris. Por el lado de Piastri, tuvo problemas con el auto que quedó muy relegado. Ambos Alpine con las mismas actualizaciones aquí en Canadá y Franco tiene un error de rookie chocando el auto a la salida de pits que por suerte no terminó a mayores. Por otro lado, después de esto, mostró un excelente ritmo de carrera. Ahora vamos a la telemetría. Esta es la última vuelta de carrera en la que Franco marchaba con aire limpio y Gasly en persecución por Lawson. En este primer sector lo vemos adelante a Gasly, pero pierde en la segunda curva porque entra con más revoluciones en el motor y Franco sale mejor pisado como vemos en el canal del acelerador. En este tramo es más rápido que Gasly y más adelante Franco vuelve a ganar en el sector de la 5 por acelerar antes que el piloto francés en la 4. En la mini recta entre la 7 y la 8, el argentino vuelve a mostrar superioridad por el mismo motivo. Sale con una mejor aceleración desde la 7 y en la previa del Muro de los Campeones vemos como Franco disfruta de ese aire limpio llegando con mayor velocidad punta desde la recta, a pesar que Gasly desde el inicio de esta recta que desemboca de la horquilla sale acelerando antes y por ende con mayor velocidad. En Mónaco Franco largaba 14 y Gasly noveno, 2-4 a favor de Gasly. Franco termina 14 y Gasly obtiene un séptimo puesto mentiroso y obtiene el tercer puesto por escritorio por otras penalidades ajenas. Gasly queda arriba en la pulseada en carrera en un 4-2 a su favor. Por el lado de los pilotos de punta, Verstappen, Norris y Leclerc quedaron afuera. Buena gestión de los neumáticos de Franco, pero solo en la parte inicial. Por suerte aquí, los autos no fueron doblados. Ahora vamos a la telemetría. Gasly estuvo intratable como vemos en el delta de su vuelta más rápida de carrera comparada con la vuelta más veloz del argentino. Ahora vemos en este tramo del circuito, Franco ganó en todas las entradas en curva y aquí vemos que los canales del acelerador, freno y marcha, Franco reacciona antes de tiempo que el francés. Pero esta entrada más rápida en curva lo perjudicó las salidas, donde en todas su compañero salió mejor posicionado y siendo más conservador en las entradas para fortalecer sus salidas de curva, como vemos acá en la telemetría. En este tramo, Franco es superior a Gasly, dado que a la salida de la 8, el argentino suelta el freno antes que el francés, y a la salida acelera antes que su compañero en Alpine. Sin embargo, se vuelve a repetir el patrón en el tercer sector, dado que Franco entra más veloz en curva, pero Gasly es quien termina ganando por salir mejor posicionado y pisado a la salida de curva. Franco demuestra que es un piloto de muy buena velocidad punta, pero la experiencia de Gasly se hizo presente en los sectores más revirados del trazado. En Barcelona, Franco largaba 13 y Gasly 14. Franco va subiendo la pulseada en clasificación a un 3-4. En carrera, Franco termina octavo, pero por una penalización insólita, supuestamente por no bajar la velocidad bajo banderas amarillas, termina cayendo al puesto 10. Gasly termina 7 y se inclina la pulseada en carrera a favor del francés en un 5-2. Ambos autos son doblados a una vuelta.
De los pilotos de adelante, Antonelli y Leclerc quedaron afuera. Yendo a la carrera de los Alpine, hubo problema de balance en los dos autos. Por el lado de Franco, el equipo le pide que sea conservador con el ritmo y no apriete para que haya una mejor gestión de los neumáticos. Y esto también era porque en ese día había temperaturas muy altas que afectaron las estrategias de todos los equipos. Pero por no apretar, en carrera el equipo le pidió a Franco cambio de posición con Gasly para alcanzar al piloto de adelante sin siquiera pedirle al argentino que apriete. Más adelante Franco llegó a perder mucho tiempo bajo aire sucio. Ahora vamos a la telemetría. En el Delta vemos una superioridad del piloto francés, que también se puede constatar en el ritmo de la carrera. Pero en la telemetría nos topamos otra vez con la famosa anomalía que tuvimos con todas las plataformas de telemetría en el Gran Premio de China, que ya hemos explicado su razón, que cuando el piloto pisaba el freno, el acelerador se disparaba a un 104% de su pisada, alterando esto al canal de la velocidad. En este caso, se fue a chequear otras plataformas y para sorpresa, también presentaban la misma anomalía en las vueltas rápidas de los pilotos de Alpine. Así que de estas vueltas rápidas, descontaremos el mini tramo entre la curva 6 y 7 donde se presenta la anomalía. En el primer y segundo sector es clara la supremacía de Gasly en salida de curva, donde Franco solo gana en la 2 por consecuencia de dar pie al acelerador más rápido que su compañero de equipo. Para el tercer sector, Franco pierde por goleada frente a Gasly, ganando en la salida de la 11 y entrando a mayor velocidad en la 12, por una mayor presión al pedal del acelerador y soltarlo después que Gasly. A la salida Franco, por tener mayor velocidad, pisa más fuerte el freno a diferencia que su compañero de equipo, que había entrado con una menor velocidad en curva y lo que lo evidencia en el canal del acelerador. Esto en consecuencia hace que en la salida de curva, donde hay que tener una mejor salida de cara a dos curvas rápidas, que el francés se escape en el canal de la velocidad por ser conservador en la entrada en curva. Esto es para priorizar la salida y al igual que en Mónaco, Franco entra de manera agresiva a todas las curvas y esto le afecta en las salidas donde gana la experiencia de su compañero. De todos modos, puntos son puntos y Franco deberá seguir aprendiendo de sus errores que el año pasado fue puliendo y este año lentamente va cosechando de su aprendizaje que se intercambian en puntos. Aprendizaje sumado a sus excelentes largadas, su buena defensa y velocidad punta en sectores de recta y también su buen ritmo de carrera cuando está motivado. Todo este conjunto lo puede potenciar para ser un habitué en el top 10, aunque sea con un auto en inferiores condiciones que esperemos esto último no sea algo de todo su paso en la máxima categoría del automovilismo mundial y pueda disfrutar de un coche que pueda pelear en los primeros lugares. En Austria, Franco largaba 16º y Gasly 11. 3-5 en clasificación a favor del francés. Franco termina 15 y Gasly 13º. 2-6 a favor de Gasly en la pulseada por carrera. Ambos Alpine son doblados. Para esta fecha se trajeron actualizaciones para el alerón delantero que empeoraron el rendimiento del auto. En la largada, algo volvió a pasar con la unidad de potencia de Franco. Más adelante, el argentino se quejaba que no tenía potencia y después también se quejaba por falta de agarre en la cola. En la segunda parte de la carrera, el argentino logra tomar ritmo personal, pero no del auto, pero tampoco pudo ser mucho. Aún así, en esta fecha, a Franco se lo vio mejor físicamente que a otros pilotos, dado que esto lo ayuda para no terminar desgastado y mantener su ritmo de carrera. Ahora vamos con la telemetría. Como la vuelta rápida de Gasly fue con blando y la de Franco con neumático medio, pondremos ambas vueltas rápidas con este mismo compuesto medio. Si bien Gasly fue más rápido que Franco en todas las primeras vueltas con compuesto nuevo, el argentino en su segunda vuelta con medios marca una vuelta más rápida que la del francés en su tramo con este mismo compuesto. A la hora de analizar el delta, vemos una superioridad del argentino en el tercer sector, y antes de pasar a la telemetría, recordaremos el patrón que tenía el argentino en las otras carreras de entrar muy pasado en velocidad en la entrada en curva y esto lo perjudicaba la salida de las mismas. A diferencia de su compañero Gasly, que era más conservador en la entrada en curva para salir mejor pisado de la misma. Pero llamativamente, aquí en Austria se invierten los papeles. En la 1, Gasly entra con más velocidad a la curva y esto a la salida lo perjudica. En este caso, Franco sacrifica la entrada para priorizar su salida de curva. De hecho, el argentino pisa primero el freno y también en simultáneo suelta primero el pedal del acelerador. A la salida da potencia ante que Gasly, y esto lo beneficia en la primera recta, donde el argentino le da una paliza en velocidad al francés. Reforzando el punto que siempre mencionamos, que de los dos pilotos de Alpine, Franco es el más rápido en recta. Para la 3, vuelve a ocurrir lo mismo. Franco sacrifica la entrada a diferencia que Gasly y el argentino sale mejor pisado, y esto se ve evidenciado en el canal del acelerador donde Colapinto vuelve a soltar presión al pedal antes que Gasly, y esto lo beneficia para dar pie antes que el francés, ganando velocidad importante en esta mini recta. Luego para la 4 ocurre lo mismo que en la curva anterior. Para la 6, Franco entra pasado y pierde la salida,
Pero en la entrada de la 7, otra vez Gasly entra pasado de velocidad y Franco sorpresivamente gana la salida. Esto se ve acusado en el canal del acelerador y el freno de cara a la 8. Franco acciona potencia antes que el francés y ganándole en el tramo de la 8 a la 9. Pero en este transcurso, el francés cambia de marcha más rápido que el argentino, escapándose en la telemetría groseramente, pero inteligentemente suelta el acelerador progresivamente y mismo método progresivo para pisar el freno, siendo Franco quien entra a más velocidad y saliendo más lento a la salida. Pero llamativamente los datos, el argentino se mantiene arriba del francés aguantando bien, y esto es por el estilo de pisada del pedal del acelerador entre la 9 y la 10, el cual Gasly es más suave, y ante esto, el argentino entra a la recta principal con más velocidad. Todo esto evidencia una mejora en la técnica de pilotaje de Franco a la hora de entrar en curva, donde a pesar de tener notables problemas de balance en el coche, supo corregir errores propios. Errores de entrada en curva que deberá tener resuelto de cara a la siguiente carrera en un circuito sinuosamente variado como lo es Silverstone, y el cual es mucho más complejo que Austria. Aquí podríamos seguir un patrón del argentino que se complica su estilo de manejo en circuitos muy revirados, dado que el actual panorama a su favor mostrado en la telemetría se presentó en un circuito que predomina más rectas y sus curvas son bastante accesibles, y lo que también se compara con datos de otras carreras donde su compañero de equipo por experiencia es superior en zonas de curvas complicadas. En Silverstone, Colapinto largaba 19º y Pierre Gasly 12, 3-6 en la pulseada de clasificación a favor del francés. En carrera Franco termina 10 y luego sube al 9º puesto por la penalidad de Antonelli, el cual el italiano de Mercedes cayó fuera de los puntos. Franco termina remontando 10 puestos con lo que había pasado en clasificación, y Gasly, que había terminado 11, sube un puesto por la penalidad de Antonelli. En la pulseada de carrera, Gasly se mantiene arriba, pero ahora en un 6-3. De los pilotos de punta que abandonaron, solamente fue Verstappen y Piastri tuvo una carrera complicada con un auto superior, terminando detrás de los Alpine. En la largada, Pierre Gasly casi choca involuntariamente a Franco, pero el argentino lo interpreta como a propósito y este enojo lo condiciona en remontar la carrera, y al mismo tiempo marcando una excelente gestión de la goma. Lamentablemente en 3/4 de carrera, Franco acusa problemas de potencia que lo condicionan en alcanzar al piloto de adelante y lamentablemente la carrera termina bajo safety car. Ahora vamos con la telemetría. Las vueltas rápidas de los pilotos de Alpine son con neumático duro en iguales condiciones, al menos del compuesto, dado que ambos coches tienen reglajes diferentes. Aclarado esto como siempre hasta el hartazgo, vemos que en el Delta el argentino tiene una superioridad sobre el francés en los dos primeros sectores. En el tercer sector vemos una diferencia notable de Gasly. En el primer sector, Franco se escapa considerablemente sobre su compañero antes de la 3, la cual es el primer frenaje importante del trazado, y antes de su ingreso, vemos claramente la telemetría del argentino entra a mayor velocidad y la mantiene para el posterior tramo. La razón, el estilo de levantada al pedal del acelerador. Gasly es más suave y Franco al principio es brusco, pero al llegar al 72% de levantada, lo deja mantener el pedal en velocidad y lo va soltando suavemente. A su vez, estira la frenada y esto le da más velocidad en la curva. La teoría dice que a la salida Gasly debería estar adelante de Franco, pero el argentino al tener un auto más revolucionado por estirar la marcha, le permite acelerar más rápido que Gasly en este tramo de entrecurva. En la 6 hay una superioridad argentina dado que desemboca de una recta y Franco es superior aquí por algo que siempre remarcamos. Es el piloto con mejor velocidad punta en recta de Alpine. A su vez, Franco también llega a la 6 estirando la marcha, pero para la zona de las heces, Gasly le descuenta muchísimo tiempo al argentino que por experiencia y saber tomar los radios de entrada y cómo toquetear el acelerador para este sector, como vemos aquí en pantalla, esto le permite en la posterior recta situarse por delante de su compañero. Para la 15, Franco entra pasado y Gasly sale mejor posicionado como se ve en la telemetría. Mismo patrón que se repite al final con dos curvas cerradas y donde el francés hace valer su experiencia repitiendo los patrones de Franco en entrar pasado de velocidad en curvas complicadas y donde perdía en todas frente a su compañero dado que este sacrificaba la entrada para favorecer la salida. Por suerte lo que temíamos en Silverstone no se dio una paliza por parte de la experiencia de Gasly en un circuito revirado y Franco supo muy bien capitalizar sus mejorías. Para cerrar, veremos la comparativa del ritmo de carrera con el nuevo rival directo de Alpine, el cual ya no es Haas y es Racing Bulls, el cual en el ritmo de la carrera, la brecha más larga que le hicieron a los Alpine fue en la vuelta 34, demostrando que el equipo italiano tiene mejor ritmo y velocidad que el equipo francés donde se encuentra Franco. Esto representa un problema porque Racing Bulls viene remontando en su rendimiento y Alpine viene de unas últimas carreras discretas agravadas por sus nuevas actualizaciones que como vimos en Austria no dieron en el clavo. En Bélgica, Colapinto largaba 13 y Gasly 12,
3-7 a favor del francés en la pulseada de clasificación. Franco termina 10 y Gasly 11. Franco se va acercando en la pulseada de carrera en un 4-6. De los pilotos de adelante, Russell termina fuera. Por el lado de Franco, antes de la vuelta de formación, el auto vuelve a acusar problemas de potencia cuando Franco casi queda planchado antes de la vuelta de formación como mencionamos. Luego de la parada del argentino, se lanzan 2 Virtua Safety Car consecutivos, aumentando la mala suerte de Franco con las interrupciones de carrera posteriores a sus entradas en boxes. Aún así, Colapinto tiene un muy buen ritmo de carrera gracias a su gestión de la batería, pero en la última etapa, el argentino también empieza a perder ritmo, cruzando la meta con el cuchillo entre los dientes, pero por suerte, ganándole un punto a su compañero de equipo. En los datos cualitativos, si bien ambos autos tienen reglajes diferentes del uno del otro, y la de Gasly con un neumático de una vuelta más vieja que la de Franco, usaremos la vuelta empatada de los Alpine, ambos con duros, para comparar en igualdad de condiciones. En el Delta, veremos a Franco en línea horizontal como tiempo de referencia. Vemos que Gasly es superior en los primeros 2 sectores, menos en el tercero, donde hay un amplio margen con una pérdida en las últimas 2 curvas. Con respecto al primer sector, donde está la primera curva lenta y previa a la de Rouge y una larguísima recta, vemos que justamente en la primera curva Gasly entra a más velocidad y esto en consecuencia hace que el argentino salga mejor posicionado por ser más conservador a la entrada con los pedales para priorizar su salida de curva, y esto lo beneficia para meter marchas antes que Gasly y tener un motor más revolucionado. Pero de cara a la de Rouge, Gasly es superior quizás a la hora de trazar las curvas y se ve evidenciado en la telemetría. En esa zona, Franco llega a bajar de marcha y esto lo condiciona para perder contra Gasly en la recta posterior. De cara a la curva 5, Franco entra a mayor velocidad a este sector sinuoso de las 5 a las 7. Se ve claramente que el argentino tiene el motor con más vueltas que el francés y se ve cómo esto favorece a Franco a acelerar primero a las salidas de curva y a la entrada de esta especie de horquilla. Gasly entra con más velocidad y Franco le gana la salida por acelerar primero gracias a tener más revoluciones en el motor. Para la 9 se repite lo mismo. Gasly entra con más velocidad, Franco sale mejor a la salida y esto es gracias por tener el motor más revolucionado. Gracias a esto, le da pie a acelerar más rápido que Gasly. Esto lo hace salir más rápido en esta mini recta, pero se ve que la degradación le pasa factura haciendo que Gasly lo alcance en la telemetría. Pero en el curbón de la 10, Franco vuelve a ponerse por delante en la telemetría por estirar la marcha y permitiéndole a la salida acelerar antes. A su vez, se ve que la trazada de Gasly condicionada por escapar del Lawson no fue muy buena, dado que levanta el acelerador más de la cuenta. La segunda soltada es seguramente para evitar un patinamiento de las ruedas traseras por un posible sobreviraje. Aún así, en el posterior tramo, Gasly queda por arriba de Franco. En este autotramo de la 12 hasta la entrada de la 14, Franco gana la pulseada y se ve a la hora de toquetear los pedales y en resultado de un motor mejor torqueado. En la 14, Franco sale mejor posicionado por lo mismo, un motor con mejores revoluciones por minuto y también se ve que por alguna razón que de los dos, Gasly debe frenar primero y quizás en su defensa contra Lawson. Se ve como a la salida Franco gestiona diferente la presión del acelerador posicionándolo por delante. Para este último sector largo, se lo van repartiendo a favor del argentino que domina este último sector, ganando en plena recta. Esto en consecuencia por su característica velocidad punta y donde también se ve beneficiado y no se sabe por qué cuando Gasly presiona el freno en plena recta. Según el track map de ese momento, no hay ningún doblado y tampoco podemos ver su onboard de esa vuelta. Pero con el mínimo aporte de ustedes en los enlaces de Mercado Pago y PayPal, podríamos adquirir el paquete de F1 TV para hacer un análisis más profundo como ustedes se merecen. Dejando de mendigar y volviendo al trabajo, para las últimas 2 curvas, la razón por la que Gasly le recorta en el Delta en la última parte es por entrar pasado de velocidad y entrar a más velocidad no quiere decir ser más rápido. Nos da en consecuencia que a la salida de curva el auto va a salir más lento y como vemos claramente acá en la telemetría, donde el argentino sale mejor posicionado de cara a la recta principal y esto es en resultado por una excelente gestión de los pedales. Toda esta buena gestión del argentino se ve que fue gracias al arduo trabajo en el simulador en la fábrica de Alpine en Enstone y donde Franco ha logrado mejorar sus errores en entrada en curva como hemos remarcado en los últimos grandes premios y como vimos aquí en Bélgica, ha sabido negociar muy bien en las curvas cerradas de Spa. Esto también se traduce en puntos. En Hungría, Franco largaba 13 y Gasly 12. En esta primera mitad de año, la pulseada en clasificación queda a favor del francés en un 8-3. Franco termina la carrera 15, doblado a 2 vueltas y su compañero Gasly termina 12, doblado a una sola vuelta. En esta primera mitad del año, la pulseada en carrera termina ganando el francés en un 7-4. Las mejoras de Aston Martin se hacen valer ante los 2 Alpine y el cual Franco queda encerrado atrás de Stroll y el cual el canadiense luego se escapa junto a Alonso. Franco no encuentra el ritmo de la carrera y también acusa problemas de balance y falta de agarre.
En Hungría no hubo telemetría por errores de todas las plataformas. Luego de torturarlos con cosas de nerd, llegamos a la conclusión que notoria las mejoras en el estilo de pilotaje del argentino, que esperamos que después de sus merecidas vacaciones vuelva con energías renovadas para seguir puliendo sus errores. En sentido contrario al nivel de madurez deportiva de Franco, Alpine viene empeorando y se ve en la pérdida de agarre. A los problemas de su viraje ahora se le suman problemas con la cola, y lo cual esto genera un desbalance importante. Y también que Alpine no está sabiendo interpretar el uso de la unidad de potencia con numerosas fallas en la largada de colapinto o repentinas pérdidas de potencia. De todos modos, de nuestra parte explicamos todo esto, aparte de informar, para bajar la espuma del ejército de argentinos insultando a Colapinto y a otros pilotos argentinos, posiblemente potenciado por el famoso hate empresarial, algo que es muy común dentro del deporte para desestabilizar a un deportista en particular. Este hate empresarial suele incentivar a periodistas o famosos con micrófono que ven la rueda cuadrada y sumado que utilizan un condicionante patologizante de objetividad futbolísticamente hablando en basar sus análisis en resultadismo, cuando ya vimos que en el automovilismo no es un deporte normal y se maneja dentro de un mar de subjetividades, donde cada pieza, desde el piloto, el ingeniero o el community manager del equipo haciendo un posteo dañino, si este engranaje falla, hace fallar a todo el sistema hablando puntualmente de una escudería. Y por esa complejitud de subjetivismos que es la Fórmula 1, es la razón por la que es un deporte muy de nicho, y el cual esta categoría tira manotazos de ahogado para solucionar sus propias mordidas de cola expuestas en los reglamentos de la FIA u ocasionados por la propia categoría. Ahora vamos a desmentir la idea instalada de que Alpine siempre fue el quinto equipo de la Fórmula 1. El verdadero quinto equipo desde principio de año, y lo vimos claramente en que el rendimiento estaba un paso adelante, fue Racing Bulls, cuya primer parte de la temporada se vio afectada por la falta de fiabilidad de sus monoplazas, y esto se vio también agravado a que desperdiciaron puntos culpa de sus dos pilotos. La falta de madurez de los mismos se la vio en más de una ocasión en varias carreras, donde se rozaba al doble abandono. Y mencionamos esto porque no atacamos a ningún piloto en particular. Los problemas de inmadurez van para los dos pilotos por igual. Un rookie muy joven como Lindblad, que tuvo la desgracia de pertenecer a la Academia Red Bull, y esto lo condiciona porque desde la primer curva del primer Gran Premio está obligado a demostrar a los energizados que puede ser potencial piloto en ascender en acompañar a Verstappen o directamente reemplazarlo, dependiendo de lo que haga este último. El estilo Red Bull se caracteriza desde épocas memorables que sus pilotos son extremadamente agresivos y de un carácter difícil de tratar fuera de la pista, dado que se busca un modelo de deportista altamente competitivo. Y esto también se ve puertas adentro. Si un piloto Red Bull está peleando el campeonato cómodamente, el mismo equipo le meterá cizaña al piloto 2 para arruinar al piloto 1. Esto en pista se ve reflejado en el hambre de destruir todo lo que se cruce. Todo esto lo hemos visto desde épocas memorables de Vettel contra Webber y Verstappen contra todos sus compañeros de equipo. Esto también puede salirse de las manos como vemos hoy en Racing Bulls. Lindblad tiene la misión de debutar, sobresalir como viene demostrando y destruir a su compañero de equipo. Tiene potencial de campeón del mundo, pero peca de inmadurez y sumado a su agresividad instalada puede arruinar las estrategias del equipo o la misma carrera. Por el lado de Lawson, es un piloto que a futuro puede obtener un mundial y que está siendo opacado como mal piloto puntualmente de los fanáticos latinos por lo que hemos visto entre Checo Pérez y Lawson. Rivalidad de estos dos que el neozelandés hizo valer su carácter para molestar a un piloto oficial de Red Bull y que a la casa madre energizada le valió esto para subirlo de titular, para luego bajarlo de manera polémica y no por mal pilotaje, sino porque Red Bull pecó de Red Bull, sobreexigiendo 300 pilotos que no se adaptan a un auto fabricado en torno al manejo de Verstappen. El caso de Lawson es el siguiente: es un piloto que está en su cuarto año en Fórmula 1. Es de la misma camada de Piastri, con la diferencia que Liam Lawson entró en reemplazo en la Fórmula 1, a diferencia de Piastri que entró de titular desde el minuto 0. El piloto que llega en su cuarto año pasa a entrar en el primer año como un habitué en la parrilla y debe pagar nuevamente derecho de piso, porque a partir de aquí la presión será el doble, para demostrar de que está a la altura de quedarse o irse en ese mismo año. Situación que está viviendo el neozelandés, recibiendo palos por todos lados, y esto lo condiciona en su cabeza, sumado a su agresivo pilotaje, marca registrada de Red Bull, y que de la nada aparece de compañero de equipo un piloto mucho más joven que él, buscándole continuamente mojar la oreja. Este cóctel explosivo es el que vive Racing Bulls y por la que han y seguirán desperdiciando puntos, si es que el equipo no le pone a sus pilotos los tantos sobre la mesa.
a menos que a Red Bull le sirva que ocurra este caos para potenciar a sus futuros productos. Racing Bulls tiene un muy buen auto que se hace notar en el ritmo de carrera, pero que su talón de Aquiles son sus propios pilotos. Por el lado de Alpine, tiene un buen auto que a pesar de fallas de potencia es de los mejores que gestiona la batería, pero sufre en circuitos sinuosos por la morfología de la aerodinámica, el chasis o estos dos combinados. La razón por la que el equipo francés estuvo quinto en parte del año fue mentirosa, porque como mencionamos anteriormente que íbamos a explicar con asteriscos los pilotos de punta de las carreras analizadas con telemetría, es porque gran parte de los puntos de Alpine, le duela a quien le duela la verdad, es por abandono de pilotos de punta de adelante. Hubo carreras que si esto no pasaba, el equipo francés directamente no sumaba puntos. Alpine vio la oportunidad como Haas a principio de año y supo aprovechar a sumar la máxima cantidad de puntos posibles a pesar de sus falencias. Puntos que definen posiciones en la tabla de constructores y estar arriba de otro equipo significan millones de dólares de premios para la escuadra. Por otra parte, Franco y Bierman, ambos pilotos de la misma generación, están en su tercer año en la Fórmula 1. A partir del año que viene, volverán a sufrir por la presión porque esta vez será doble. Por la misma razón que Lawson, pasan a ser pilotos habituales en la grilla. Por el lado del argentino, en 2027 deberá quedar adelante de Gasly en todo el año. Y al mismo tiempo, deberá sobresalir en carrera constantemente y evitar los altos y bajos que está teniendo este año. Todo esto debe corregir ahora si quiere apuntar por equipos top a futuro. ¿Es eso o quedarse anclado a mitad de parrilla por lo que quede de su paso por la Fórmula 1? Su año de aprendizaje terminó en 2025 y esta temporada está obligado a terminar de corregir sus errores de rookie, que ha demostrado con mucho trabajo en el simulador, el gimnasio y su rol con los ingenieros, el argentino ha sabido resolver progresivamente y dejando muy buen sabor de cara a fin de año. Dado que para 2027 el objetivo será apostar a dar un golpe fuerte dentro de su equipo, para ser el uno y pasar a un equipo mucho mejor. A pesar de la actual incertidumbre, estamos viendo la mejor versión de nuestro representante en lo que va de su mejor temporada en su paso por la máxima categoría del automovilismo mundial. Por el lado de Oliver Bierman, joven de la misma generación de pilotos que está por dejar de ser rookie como Franco, y aquí no entra en la ecuación Bortoleto, Hadjar y Antonelli porque ellos todavía son rookies por tener apenas un año y medio en la categoría. Volviendo a Bierman, el británico de Haas es un piloto con enorme potencial a ser top 5 en el futuro, pero que se ve que hoy está negado porque su auto no es el mejor. Esto también lo condiciona en no sobresalir, y sobresalir es algo que está obligado a hacer para demostrarle a Ferrari que puede ser el reemplazo de Hamilton. Pero esto tiene que demostrarlo para la segunda parte del año con poco o nada. ¿Es eso o despedirse para siempre de Ferrari? Algo que para el año que viene, la presión para Bierman en su primer año como habitué en la parrilla será extrema. Antes de llegar al final, te contamos que estos análisis conllevan muchísimas horas de vida y te invito a empatizar y a apostar por el periodismo que sí habla de automovilismo, dejando tu mínimo aporte en Mercado Pago. Si sos del exterior y te gusta lo que hacemos, deja tu aporte por PayPal para que podamos adquirir el paquete de F1 TV para mejorar nuestros materiales para ustedes. Este paquete de actualizaciones de ACC TV para la segunda parte de la temporada 2026 es gracias a ustedes. Continuando y llegando al final, Franco sí mantiene su ritmo actual, favorecido potencialmente hablando también por las mejoras de Alpine, y las cuales llegarán después del parón veraniego, y también roguemos que funcionen. El argentino solamente podría perder su posición 12 en el campeonato de pilotos frente a Bortoleto, en una eventual remontada de los dos Audi, dado que Hülkenberg se mantiene bastante alejado, pero en la Fórmula 1 todo puede pasar. Los Haas están bastante alejados en rendimiento y ya no representan una amenaza. Colapinto podría mantenerse entre los puestos 12 y 14 en una eventual suma de puntos de los Audi, y esto también agarrado en una eventual caída a pedazos de los franceses. Cruzando los dedos para que el auto mejore y se dé el escenario contrario, Franco puede alcanzar o superar a Lindblad en puntos como máximo objetivo para esta etapa final, aspirando al puesto 11 en el campeonato de pilotos. Haciendo un poco de historia, si Franco termina 11 o 14, se suma a la estadística de los argentinos que merodearon esa zona en el pasado de la Fórmula 1, y los cuales fueron Roberto Mieres, que terminó 11º en 1954, Carlos Menditegui, 14º en 1957 y donde llegó a lograr un podio con Maserati. Onofre Marimón terminó el campeonato de pilotos 11º en 1953. También sumó un podio y al año siguiente, en 1954, terminó el campeonato 13º, también sumando otro podio para sus vitrinas. Para cerrar la historia, la última temporada de Fangio en 1958 también ronda esa zona del campeonato, terminando 14º. Para terminar y darnos cuenta del potencial de todos los rookies que han aterrizado en la categoría reina de este último tiempo, los invito a imaginar cómo sería el top 10 de la grilla habitual de la Fórmula 1 dentro de 7 años.
en un eventual retiro de Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Checo Pérez, Hülkenberg, Hamilton o Verstappen. En esta etapa futura de acá a 7 años, pilotos como Leclerc, Sainz, Gasly, Norris o Russell, que se estima que en estos años todavía seguirán en actividad en la Fórmula 1, ya estarán curtidos, dejando sus últimas temporadas y quizás algunos en el fondo de la parrilla como suele pasar. Pero el recambio actual, que estimo que en su potencial se hará valer, los suplantarán a los mencionados y tendremos un top 10 con Piastri, Antonelli, Hadjar, Bierman, Lawson, Lindblad, Colapinto y Bortoleto. Un recambio de pilotos, uno de mejor nivel que el otro, y el cual no veremos quizás en mucho tiempo, pero que estimo de acá a 7 años tendremos también otro argentino de nuestro semillero, y el cual es Lázaro Bainotti, la joven estrella de 14 años que ya está en el radar de la Fórmula 1 y como hemos analizado, el cordobés tiene un estilo de pilotaje que cualquier piloto que venga con su cabeza acondicionada no quisiera tener a esta pequeña bomba argentina por detrás. De todos modos, cerramos este mega resumen del parón veraniego y tengan para no aburrirse en su abstinencia de la Fórmula 1.